Hola, hola, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Reciban como de costumbre un muy fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Les saluda y les bendice su hermano evangelista David Rafael Hermanos desde la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Bienvenidos a su canal Carácter Bíblico. Dios les bendiga mucho. En este día tenemos una palabra muy especial, muy conmemorativa, muy representativa de la fe en Dios, en Cristo, y se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Esta palabra, escúchame, esta palabra connota nuestra responsabilidad delante de Dios. Tú, hijo de Dios que estás ahí, que me escuchas. Tú, hija de Dios que estás ahí, que me escuchas. Amén. Así que haremos todo lo posible en el nombre de Jesús, porque esta palabra se desate en la vida de esas personas que, a pesar de que llevan tiempo en el Evangelio, aún no han entendido esta palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice en el nombre de Jesús: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, yo quiero que tú escuches esto y lo sigas con mucho cuidado, por favor. Dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros que menciona ahí? Escucha esto: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú puedes seguir la línea de este texto. Dice el versículo 9, pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, aleluya, por él seremos salvos de la ira. Padre, gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, nosotros somos deudores de Dios. Sí, tú, hijo de Dios, yo, hijo de Dios, somos deudores de Dios. Estamos en deuda con Dios. Sí, estamos en deuda con Dios, hermanos. Estamos en deuda con Dios. ¿Por qué? Dios, de acuerdo al versículo 9, que fuera como si fuera en una forma regresiva, como yendo hacia atrás en el texto, me explico, dice: pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, ay Dios mío, por él seremos salvos de la ira. Yo les he explicado a ustedes ayer y antes de ayer que cuando una persona es justificada por Dios, significa que Dios lo limpió. Dios primero te lavó en su sangre. Amén. Literal. Te lavó en su sangre. Te lavó con su sangre. Te lavó por su sangre. Y te hizo limpio. Te justificó. Significa esto. Amén. Entonces te limpió. Dice el 9. Por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira está hablando ahí? De una ira que va a venir a la tierra de parte de Dios por los pecados de la humanidad. Pero bien, en el 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, estábamos en el pecado, metido de cabeza, Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida. Y tengamos, escúchame esto, vida eterna, vida en abundancia. Perdón. Disculpen. Entonces, si Cristo, tú y yo, habiendo sido pecadores, hizo esto, y el versículo 9 dice
que ya Él nos justificó, escúchame, estando ya justificados en su sangre. En su sangre. Seremos salvos de la ira. Hay un detalle que yo quiero dejarles saber en cuanto a la sangre de Cristo. La Biblia dice, yo quiero que tú pongas cuidado a esto que te voy a soltar. Las Escrituras dicen que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. En ninguna parte de la Biblia te dice que cuando estés así o estés así, tienes que aplicar la sangre. O que la sangre no es un jabón, no es un detergente, hermanos. La sangre de Cristo, yo he dicho en otras alocuciones, que la han cualquierizado muchas personas, porque para todo quieren estar usando la sangre, cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No que yo tengo que usarla para yo limpiarme, no. Es ella la que nos limpia de todo pecado. De la misma manera, para que lo puedan entender, perdón, que nadie pudo decirle a Dios, pero ven acá, manda a tu hijo para que venga a morir por nosotros aquí. O sea, que supiera anticipadamente lo que iba a pasar. Uno no puede tomar las cosas espirituales a como uno crea que tiene que usarlo. Las cosas de Dios pasan cuando Dios dice, no cuando yo quiero. Las cosas de Dios pasan cuando Dios dicta sentencia, para bien o para mal, sobre la vida de una persona de acuerdo a sus obras. Las cosas de Dios se aplican de acuerdo al mandato de Dios. Tú y yo no somos jefe de policía, generales, que tenemos que darle una orden a Dios. Dios no se sujeta a nuestras órdenes, hermanos. Aquí dice que fuimos justificados en su sangre. No que tú y yo nos vamos a justificar nosotros mismos en su sangre. No. Tú y yo, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Pero la pregunta de los 64.500 euros es la siguiente. ¿Quién nos justificó en su, óigame, no dice en mí, no, en su sangre? Hay muchos cristianos que tienen que dejar el sistema católico barato ese que quieren tener, que quieren estar dándole órdenes a Dios. Y vienen arrastrando un sistema corrupto de la Iglesia Católica. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él va a hacer contigo y conmigo como a Él le plazca, no como tú quieras ni como yo quiera. ¿Se puede entender? Termino recitándote el texto nuevamente. Perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién fue que lo mostró el amor? ¿Fui yo que lo mostré el amor? No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Perdón. Él nos justifica, o sea, nos limpia, nos lava. Él en su sangre. Por el amor de Cristo les recuerdo a ustedes, pastores, sí a ustedes, que tienen la sangre de Cristo cualquierizada, literalmente, que de hecho, cuando la Biblia dice los que han pisoteado la sangre, es de esto que está hablando también. Esto está incluido. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Te dije que de esa ira que viene al mundo seremos salvos porque en la sangre de Cristo fuimos justificados.
Y la pregunta de los 64.500 euros es, ¿quién nos justificó? Escucha, en su sangre. ¿Quién lo hizo? ¿Tú te justificaste en su sangre? No. ¿Yo me justifiqué en su sangre? No. Él lo hizo en nosotros. No fue nada de nosotros. Porque no es por nada que Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre alguno que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo encontré. En otra parte dice, y se maravilló mi espíritu de que tuviera que hacerlo yo mismo, dice la palabra de Dios. Entonces no es lo que yo haga. ¿Por qué? Porque tus obras y mis obras delante de Dios son como trapo sucio. Nosotros no tenemos nada bueno. Aún lo bueno que podemos hacer en la carne es trapo sucio delante de Dios. Y trapos sucios en la Biblia no son trapos así como esto, sucios. No. Cuando menciona ese texto, dice los paños, los trapos de menstruación que usaban las mujeres en ese entonces. A ese nivel nos cataloga Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, pensando que nosotros tenemos algo bueno, pensando que nosotros podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Hermanos, dejen de pelear con Dios. Dejen de pelear con Dios, repito. Y déjense tomar de la mano de Dios como nuestro Padre que es, y que sea Él que nos dirija, que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos dicte el camino por dónde caminar y por dónde no. Y deja ya de pensar que tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Porque dice la Biblia que tu alma y mi alma están ancladas a Dios. Y si tú no sabes lo que esto significa, una ancla aguanta un barco de que se lo lleve la corriente. Dicho de otra manera, si no estamos anclados a Dios, el agua y la corriente del agua nos va a llevar y nos estrella contra las peñas y tenemos pérdida. Dios te bendiga en este miércoles que Dios nos entrega y nos regala. Permite que tú seas de bendición para otros en este día y que la presencia de Dios pueda fluir, escúchame, a través de ti para con otros. Que la presencia de Dios pueda fluir de una mano, a través de una mano y la otra sobre otras personas. No te quedes, dicho de otra manera, con lo que Dios te dio, para que no te emparches. Compártelo, porque gratis lo recibiste y gratis tienes que darlo. Dios te bendiga.